Hola chicos, a continuación vamos a resolver el primer problema correspondiente al tema de hidrodinámica. En los problemas anteriores, nuestros fluidos estaban en condiciones estáticas, esto quiere decir que todas sus partes estaban en reposo respecto de un observador inercial. Sin embargo, en este problema, el líquido ya no está en reposo, sino que por el contrario está fluyendo, ¿sí? De ahí que sea un problema de hidrodinámica. Los anteriores eran problemas de hidrostática. Leamos el enunciado. Dice, la figura muestra un tanque de agua con una válvula en el fondo. La válvula está indicada aquí en naranja. Si esta válvula se abre, ¿cuál es la máxima altura que logra la corriente de agua que sale del lado derecho del tanque? Y me dice, suponga la altura h, que es esta indicada acá, como 10,0 metros, la longitud L, que es la longitud del caño de salida, de 2 metros, y el ángulo de inclinación θ, que tiene el caño de salida, de 30 grados. Suponga además que el área de sección transversal A, que es esta sección del tanque, es muy grande comparada con la sección del caño de salida B. Bien, hagamos una hoja de ruta de nuestro problema. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se abre la válvula, chicos, empieza a salir el líquido, ¿sí? A través de este caño, que lo denotamos a su extremo con la letra B. A continuación, ¿qué es lo que va a ocurrir? A continuación, va a pasar lo siguiente. Fíjense, voy a marcar acá con color. Voy a cambiar el color, vamos a poner un color celeste como para simbolizar el agua. El agua, cuando salga disparada de aquí, lo que va a hacer es lo siguiente. Fíjense, va a venir y va a ejecutar esta trayectoria, que ustedes ya la conocen, de Física 1, que es una trayectoria parabólica. ¿Sí? Si tomo como mi nivel de referencia el punto B, entonces el problema me está pidiendo que calcule esta altura máxima, medida al menos desde el nivel de referencia, ¿sí? Que es el punto B. Obviamente si ustedes eligen otro nivel de referencia, la altura será diferente, ¿no? Es simplemente a modo de aclaración. Desde luego, cuando el líquido o las partículas del líquido salen por el punto B, es como si salieran disparadas con una cierta velocidad, que es justamente la velocidad en el punto B. Y esa velocidad forma un ángulo θ con respecto al horizontal, por ser un ángulo correspondiente con este que me daba el enunciado. Entonces, mi situación es la siguiente. Se abre la válvula, el líquido sale disparado por el punto B con una velocidad V sub B, que forma un ángulo θ con el horizontal. El líquido, como toda partícula, ejecuta un tiro parabólico, ¿sí? Y en cierto punto alcanzará su altura máxima respecto del nivel de referencia. Mi incógnita es hallar efectivamente esa altura máxima alcanzada por el líquido cuando sale expulsado por el punto B. Bien, comencemos a resolver entonces nuestro problema y tengamos en consideración algunas ideas. Lo primero, chicos, vamos a considerar que estamos verificando las hipótesis necesarias para poder aplicar la ecuación de Bernoulli. Siempre va a ser así en la mayoría de nuestros problemas, salvo que se indique lo contrario, ¿sí? O sea, vamos a suponer que el flujo es estacionario, vamos a suponer que el líquido es incompresible y que además el líquido es no viscoso. En esas circunstancias puedo aplicar el teorema de Bernoulli sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, lo que vamos a hacer, y acá sí voy a cambiar el color, es plantarnos en la superficie del líquido, más precisamente en la superficie a nivel del líquido en el tanque desde el cual partimos, ¿sí? Este va a ser mi punto A. Luego, cuando se abre esta válvula de aquí abajo, ¿sí? El líquido va a empezar a fluir a través de esta línea de corriente que estoy dibujando acá simplemente con fines didácticos, como para que ustedes entiendan, ¿sí? Que el líquido empieza a moverse, ya no estamos en condiciones estáticas, a través de una línea de corriente dada. Recuerden que la línea de corriente en flujo estacionario coincide con la línea de flujo y por tanto puede ser considerada como la trayectoria que seguirían las partículas del fluido cuando abrimos la válvula, ¿sí? Bien, veamos lo siguiente. Para aplicar el teorema de Bernoulli es necesario considerar dos puntos cualquiera dentro de la línea de corriente. Al primer punto ya lo tenemos, es el punto A aquí arriba.
el segundo punto lo vamos a tomar aquí en B, ¿sí? Y la ecuación de Bernoulli, que es válida para cualquier par de puntos dentro de una misma línea corriente, me dice entonces lo siguiente. La presión en el punto A más la densidad del líquido por G por I sub A, donde recordemos que era I sub A. Nosotros para aplicar el teorema de Bernoulli es fundamental que antes de escribir esta ecuación que yo estoy redactando acá, hayamos fijado nuestro nivel de referencia. Hace un rato lo expliqué, íbamos a tomar como nivel de referencia, este que estoy marcando acá, que es el nivel que pasa por el punto B. Alguna aclaración importante, recuerden, el nivel de referencia es siempre horizontal, no lo pueden inclinar, es siempre horizontal. Y otra aclaración importante, si no quieren tomar ese nivel de referencia, bueno, pueden tomar otro acá, donde ustedes quieran lo fijan el nivel de referencia, eso no hay problema. Pero yo les doy un consejo, siempre fijen el nivel de referencia que se le traduzca en alguna simplificación matemática. Por ejemplo, al yo elegir el nivel de referencia que pasa por el punto B, automáticamente la altura del punto B respecto a ese nivel de referencia es 0, y por lo tanto, adelantándolo un poco, cuando yo venga al segundo miembro de la ecuación de Bernoulli y tenga que escribir esa altura del punto B respecto al nivel de referencia, esta va a ser 0, y entonces este término se me va a anular, ¿sí? Consiguiendo así una simplificación matemática. Entonces, a resumidas cuentas, antes de aplicar la ecuación de Bernoulli, fijan el nivel de referencia. Ese nivel de referencia es siempre horizontal y se puede ubicar a cualquier nivel, pero les aconsejo que lo fijen en un nivel que sea conveniente desde el punto de vista matemático. Seguimos con la explicación. Entonces, teníamos la presión en el punto A. Estamos aplicando Bernoulli para el punto A primero. Es la presión en el punto A por la densidad por G por I sub A, donde I sub A es la altura del punto A respecto al nivel de referencia, que es esta cantidad así que estoy remarcando y que la indico acá con el cursor. Esa es la altura del punto A respecto al nivel de referencia, I sub A. Más un medio de la densidad por la velocidad, o mejor dicho, rapidez que tiene el fluido en el punto A elevado al cuadrado. ¿Sí? Lo escribimos acá. Hacemos lo propio, ¿sí? Con el punto B. Para el punto B será la presión en el punto B más la densidad del líquido por G por la altura que tiene el punto B respecto al nivel de referencia. Ya lo habíamos dicho que esto es igual a 0 porque esa altura es 0. Yo fijé el nivel de referencia para que pase por el punto B de gusto. Más un medio de la densidad por la rapidez del fluido en el punto B al cuadrado, que es esta ecuación de ahí. Bien, con eso ya tenemos escrita nuestra ecuación de Bernoulli. Yo les dije en la teoría que siempre la ecuación de Bernoulli se complementa con la ecuación de continuidad. Luego esas dos ecuaciones prácticamente permiten resolver cualquier problema de hidrodinámica, ¿sí? En la cual el fluido pueda ser considerado ideal, no viscoso y el flujo estacionario. Ahora bien, por la ecuación de continuidad, nosotros sabemos que la sección en el punto A multiplicada por la rapidez en el punto A tiene que ser igual a la sección en el punto B por la rapidez en el punto B. Esta ecuación de continuidad en esa forma implica que el líquido que estamos considerando es incompresible, ¿sí? Y significa que el volumen de líquido que pasa por unidad de tiempo a través de esta sección o cualquier sección del tanque, que la podemos marcar así, es igual al volumen por unidad de tiempo que pasa a través de cualquier sección de esta cañería en donde se encuentra el punto B. Eso a modo de recordatorio únicamente. Entonces yo puedo venir y despejar de esta ecuación la rapidez A. Y me queda que la rapidez A es igual a la sección del punto B sobre la sección del punto A multiplicada por la rapidez B. Pero si ustedes prestan atención al enunciado, el enunciado le dicen que consideren la sección del tanque, que es la sección A, como mucho mayor que la sección B. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo numérico, la sección A podría ser de 500 metros cuadrados, obviamente siendo exagerado, y la sección B de 1 metro cuadrado. Entonces, cuando yo venga y reemplace en esta ecuación, vamos a tener la sección AB es 1, la sección A sub A es 500, y entonces me queda que la rapidez A es 500 veces más pequeña que la rapidez B. O sea, la rapidez que tiene el fluido en el punto A es 500 veces menor que la rapidez que tiene el fluido en el punto B. Obviamente esto no es que sean esos valores, no es que sea necesariamente 500, no sé cuánto es. Pero es simplemente como para hacerlo más gráfico y mostrarles a ustedes qué implicancia tiene
el hecho que el enunciado me asegure que la sección A es mucho mayor que la sección B. O sea, la implicancia que tiene es que la velocidad, o mejor dicho, la rapidez del punto A es muchísimo menor que la rapidez en el punto B. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Fácil. Cuando yo vengo a la ecuación de Bernoulli, tengo un término con un medio de ρ por la rapidez a al cuadrado y otro con un medio de ρ por la rapidez b al cuadrado. Como la rapidez a es mucho más pequeña que la rapidez b, entonces este término de acá es despreciable respecto de este término de aquí. Luego, como este término de acá es despreciable, justamente lo puedo despreciar en la ecuación de Bernoulli y hacer de cuenta que no está. ¿Sí? Porque es muy pequeño en comparación con este término de acá. Otra forma alternativa de razonar es la siguiente. Como la rapidez A es muchísimo menor o mucho menor que la rapidez B, entonces podemos considerar que a fines prácticos la rapidez A es como si fuese 0. ¿Sí? Porque frente a la rapidez B prácticamente no suma la ecuación. Entonces, en cualquier caso, llego a la conclusión como esta rapidez A es aproximadamente 0, este término de acá se anula. Entonces, haciendo las sustituciones correspondientes, vamos a tener lo siguiente. Pero no sin antes mencionar algo. Como el punto A está sometido a la presión atmosférica, o sea, la interacción con la atmósfera, estamos en condiciones de asegurar que entonces la presión del punto A es justamente la presión atmosférica, porque el tanque está abierto a la atmósfera. Lo mismo se aplica para el punto B. El punto B que está a la salida del caño ya está abierto a la atmósfera, por lo tanto, la presión en el punto B, chicos, es de nuevo igual a la presión atmosférica. ¿Sí? Eso es porque están abiertos a la atmósfera. Entonces, volviendo, vamos a tener justamente esa ecuación. La presión en A es igual a la presión en B y eso es igual a la presión atmosférica. Lo que implica que en nuestra ecuación de Bernoulli, como la presión A y la presión B son ambas iguales e iguales a la atmosférica, se pueden cancelar. Fíjense cómo se va simplificando mi ecuación de Bernoulli. Para finalizar, fíjense, una expresión matemática para la altura I sub A. Voy a cambiar el color acá. La altura I sub A, que es esta indicada aquí con el cursor, la altura I sub A, es la diferencia, fíjense, entre H y esta alturita que voy a dibujar ahí. Si yo a H le resto esta altura, obtengo la altura I sub A del punto A respecto al nivel de referencia. Y esta altura que está marcada acá, fíjense, por triángulo rectángulo, no es más que el cateto opuesto al ángulo θ. O sea, que esta altura que está aquí es L por seno de θ. Y que es obviamente esta altura aquí. Simple trigonometría. ¿Sí? Acá está el triángulo rectángulo, aquí está el ángulo θ, L por seno de θ me da esta altura así, que es tal que cuando hago la diferencia entre H y esa alturita, que es L por seno de θ, obtengo la altura I sub A respecto al nivel de referencia. Y eso es lo que está escrito acá abajo. Desde luego, como habíamos adelantado anteriormente, el I sub B es igual a 0 porque el nivel de referencia pasa por el punto B. Efectúo la sustitución en la ecuación de Bernoulli. Ya llevé a cabo o ejecuté las correspondientes simplificaciones, ¿sí? Cancelé las presiones, desprecié el término de un medio de ρ por la velocidad de nada al cuadrado. Y llegamos a la siguiente ecuación, que es esta así, y que cuando despejo la rapidez B, me queda de esta forma. Esto que está acá tiene un nombre particular, es lo que se denomina teorema de Torricelli. ¿Sí? Sin embargo, yo no lo explico el teorema de Torricelli porque prefiero que lo deduzcan ustedes a partir del teorema de Bernoulli, porque de hecho el teorema de Torricelli no es más que una aplicación directa, una consecuencia directa de la ecuación de Bernoulli. Entonces, para no estar sumando las ecuaciones, que yo sé que a muchos les gusta estudiar de memoria las ecuaciones, prefiero inculcarles los conceptos para que ustedes puedan deducir esas ecuaciones y así no tener que estar en un examen pensando ahí, ¿cómo era la fórmula del teorema de Torricelli? ¿Se puede aplicar acá el teorema de Torricelli? ¿No se puede aplicar? Bueno, para evitar ese tipo de problemas, directamente
les enseño cómo trabajar con la ecuación de Bernoulli y ustedes deducirán la ecuación pertinente. Que después esta se llama teorema de Torricelli. Bien, buenísimo, se llama teorema de Torricelli, pero ustedes la saben deducir aún cuando no conozcan a priori dicho teorema, ahora ya lo están conociendo. Fíjense que tal teorema les asegura que la rapidez de salida del líquido es igual a la raíz cuadrada de 2g por I sub a, donde I sub a es la altura respecto al nivel de referencia. O sea, el teorema de Torricelli les está diciendo que la rapidez con la que sale un líquido, ¿sí?, por la parte inferior de un tanque es igual a la rapidez de caída libre que tendría una partícula si la libero desde una altura I sub a. Bien, para finalizar la parte de física 2 y comenzar con física 1, fíjense lo siguiente, la rapidez en el punto B, como I sub a era h menos L por seno de tita, la reemplazo y la escribo raíz cuadrada de 2g por paréntesis h menos L por seno de tita, ¿sí? Ahora bien, de acá es importante que escribamos una ecuación que van a ver justamente a continuación cuando volvamos a lo que es física 1. Por eso le dije que hasta esta ecuación llegaba física 2, ahora llega física 1. ¿Por qué física 1? Porque ahora nos toca estudiar el tiro parabólico de nuestro fluido. Cuando el fluido llegaba al punto B, que estaba, lo veamos acá de nuevo, en el extremo de la cañería, ¿sí? Ahí, o si quieren ir a un dibujito que esté un poco más claro, lo vemos acá, ahora estamos en este punto, ¿sí? Este es el punto B. Desde acá ejecuta un tiro parabólico nuestro fluido, porque es una corriente de partículas como cualquier otra y tienen que verificar, por lo tanto, las leyes de movimiento de Newton y por lo tanto tienen que ejecutar un tiro parabólico. Bien, estamos en ese punto. Yo, fíjense, ubiqué un sistema de referencia en el punto B y ese sistema de referencia le asocié el respectivo sistema de ejes cartesianos con el eje X, coincidente con el nivel de referencia en este caso, y el eje Y vertical hacia arriba. En ambos casos, con sus direcciones positivas usuales, el X positivo a la derecha, el Y positivo hacia arriba. Ese es el sistema de referencia que voy a emplear para estudiar la cinemática de las partículas una vez que salen expulsadas por la cañería con la rapidez v sub b. Entonces, aquí ya tengo el dibujito aislado, ¿sí?, con el tiro parabólico. Insisto, el origen de coordenada de mi sistema está anclado en el punto B, que era la salida de la cañería. El eje X coincide con el nivel de referencia, ¿sí?, y hay que determinar esta altura h máximo. Acá está dibujado el campo gravitacional G, ¿sí?, ahí vamos a poner la flechita, porque es una magnitud vectorial que apunta hacia el centro de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber acá? Ustedes recuerden de física 1, cuando trabajamos con un tiro parabólico, el movimiento se descompone en dos direcciones. En la dirección horizontal, es decir, en la dirección del eje X, el movimiento se modela como un movimiento rectilíneo uniforme. Esto quiere decir que la velocidad permanece constante. Mientras que en el eje vertical, es decir, en el eje Y, el movimiento se modela como un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la aceleración de dicho movimiento es el negativo del campo gravitacional, o sea, del módulo de G, que es lo que está indicado aquí. Entonces, si alguien se pregunta por qué la aceleración en I es menos G, se debe a que el campo gravitacional G apunta en sentido opuesto a la dirección positiva dada por el eje Y. Entonces, la aceleración es menos el módulo de G, ¿sí? Es negativa, su componente en I. Ahora bien, razonemos algo más. Conforme las partículas del fluido van subiendo, ¿sí?, van a llegar a un punto de altura máxima. En ese punto de altura máxima, chicos, la velocidad en X sigue siendo la misma con la cual partió, que es esta que estoy dibujando acá. Esta velocidad en X, que es obviamente el v sub bx y que se obtiene como el módulo de v sub b por el coseno de tita, es la misma en absolutamente todos los puntos de la trayectoria, porque en lo que corresponde al movimiento en X, el cuerpo o las partículas se mueven con movimiento rectilíneo uniforme, esto es con velocidad constante. Pero en Y, el movimiento es rectilíneo uniformemente variado, o sea, en Y partimos con una cierta velocidad, que es esta que estoy dibujando acá, que es igual al módulo de v sub b por el seno de tita, ¿sí?
Y como la aceleración va en sentido opuesto a esa velocidad inicial, entonces el cuerpo o las partículas del fluido lo que hacen es disminuir su rapidez en I. Disminuyen su rapidez en I. En X la rapidez no se modifica en absoluto. Entonces, cuando el cuerpo alcance la altura máxima, su componente de velocidad en I es igual a 0. ¿Por qué sé que es igual a 0? Porque si no fuese igual a 0, entonces el cuerpo seguiría subiendo y esa no podría ser su altura máxima. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Tiene que ser 0 la componente de velocidad cuando llegamos a la altura máxima, porque de lo contrario el cuerpo seguiría subiendo y por tanto esa no sería su altura máxima. Insisto en que la componente en X sigue sin cambios, o sea, en el punto de máxima altura y en el punto más bajo tiene siempre el mismo valor. Pero no así la componente en Y, que en su punto de altura máxima es igual a 0. Ahora bien, como en Y el movimiento es rectilíneo uniformemente variado, vamos a utilizar una ecuación que ya conocemos, que dice la velocidad final en I al cuadrado menos la velocidad inicial en I al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración, que en este caso es menos g la aceleración, por el desplazamiento. El desplazamiento en I, cuando vamos desde el punto bajo, que está aquí, al punto de máxima altura, el desplazamiento en I viene dado, voy a cambiar el color porque la verdad que no me gusta mucho cómo queda eso. El desplazamiento en I viene dado por este vector así. Del dibujo es evidente que el módulo del desplazamiento en I es igual a la altura máxima, ¿sí? Acuérdense que el módulo de un vector es la longitud del vector. Viendo el dibujito me doy cuenta que ese módulo es la altura máxima. Y más aún, como este vector delta de I solo tiene componente en I, y además esa componente es positiva, entonces su componente en I será directamente igual al módulo y tenemos que delta de I en componente es igual al H máximo. ¿Sí? Volviendo a nuestra ecuación, entonces tenemos que es igual a 2 por menos G por delta de I, donde ya sabemos que el delta de I es igual al H máximo. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esta ecuación? La velocidad final en I ya sabemos que es igual a 0, porque estamos en el punto de altura máxima. Y la velocidad inicial en I al cuadrado, ya saben que es el módulo de B sub B por el coseno, perdón, no es por el coseno, es por el seno. Ya lo escribimos acá. Por el seno del ángulo θ, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces esa sustitución la efectuamos acá. Fíjense, aquí está indicada que la velocidad de B en I al inicio es B sub B por seno de θ. La velocidad en I al final es 0 y la velocidad B sub I al inicio, ¿sí?, es justamente la rapidez B por el seno de θ, que es 30 grados, me lo dice el enunciado, por eso aquí está escrito ya como seno de 30 grados, todo eso elevado al cuadrado. Igual a 2 veces menos G, recuerden que la aceleración es negativa porque apunta hacia abajo, ¿sí?, en sentido opuesto al sentido positivo asignado al eje Y, por el desplazamiento que es H máximo. Entonces, despejo de acá a la altura máxima, ¿sí?, paso este 2 por menos G, dividiendo el primer miembro, ¿sí?, los signos menos se simplifican y queda B sub BI al cuadrado sobre 2G. B sub BI, como ya les dije, ¿sí?, es la componente en I de la velocidad al inicio elevada al cuadrado. Y acá viene lo que yo dejé pendiente arriba. B sub B al cuadrado es entonces, fíjense, 2G por H menos L por seno de θ. Eso es B sub B al cuadrado, porque las raíces se simplifica con el cuadrado, ¿sí?, cuando lo escribo. Bien, ya tenemos el B sub B al cuadrado. Ahora bien, para que quede claro, el B sub BI al cuadrado es igual a B sub B por el seno del ángulo θ, todo esto al cuadrado, porque esto que está aquí adentro del paréntesis es el B sub BI, o sea, la velocidad inicial que tenía nuestra partícula en I. Y esto es igual entonces, por propiedad distributiva de la potencia, B sub B al cuadrado por seno cuadrado de θ. Y ya saben que B sub B al cuadrado está anotado acá. Es 2G por H menos L por seno de θ, todo esto por seno cuadrado de θ. Y ya tenemos nuestra expresión para la velocidad inicial en I al cuadrado. Esa expresión
es la que aparece aquí. Ya está todo reemplazado por su valor numérico, las G se simplifican, eso quiere decir que el resultado es independiente del campo gravitacional, va a alcanzar la misma altura máxima en cualquier latitud sobre el planeta Tierra, y obtenemos que la altura máxima en forma genérica es esta expresión de acá. H menos L por seno de θ por seno cuadrado de 30 grados. Al reemplazar numéricamente, encontramos entonces que la altura máxima es de 2,25 metros medidas desde el nivel de referencia. Es decir, este es el nivel de referencia, la altura máxima son 2,25 metros respecto de ese nivel. Bien, con eso queda totalmente resuelto el ejercicio, chicos. Una aplicación clásica del teorema de Bernoulli, ¿sí?, que nos lleva a la ecuación denominada teorema de Torricelli. Bien, con eso queda explicado el problema. Cualquier duda que tengan, chicos, por favor, me escriben al WhatsApp o la vemos en la clase en vivo.